Hubo noches en las que tu alma gritaba tan fuerte, pero nadie parecía escucharte. Te veían sonriendo, pero por dentro te estabas desmoronando. Caminabas entre personas, y sin embargo, te sentías invisible. Como si tus lágrimas no importaran, como si tu dolor no valiera nada. Pero escúchame con el corazón abierto, Dios sí te vio. Dios sí te escuchó. No era una simple tristeza. Era una guerra espiritual. Mientras el mundo seguía con su ruido, tú estabas librando batallas en silencio. Batallas que nadie entendía, porque nadie sabía el peso que llevabas por dentro. Querías rendirte, desaparecer, gritar. Y a veces hasta pensaste que ni siquiera Dios estaba ahí. Pero te equivocas. Porque aunque nadie se acercó a preguntarte cómo estabas, aunque nadie se quedó para consolarte, hubo una presencia que nunca se apartó de ti. Él estuvo ahí. En cada lágrima que cayó sin explicación. En cada noche donde tu cuerpo temblaba por dentro, Él estaba ahí, susurrando a tu alma, no estás solo, hijo mío. Esto también pasará. ¿Sabes por qué nadie lo vio? Porque esta batalla fue sagrada. Fue algo entre tú y el cielo. No era para que los hombres lo entendieran. Era para que tu espíritu despertara. Para que descubrieras que, cuando todos se van, Dios permanece. Que cuando el silencio se vuelve insoportable, ahí comienza el lenguaje del espíritu. Ese idioma que no necesita palabras, solo lágrimas sinceras. Esa etapa donde te quebraste no fue tu final, fue tu nacimiento. Porque mientras te sentías olvidado, Dios estaba escribiendo una nueva historia para ti. Una historia donde el rechazo se transforma en propósito. Donde el abandono se convierte en testimonio. Y donde tu llanto, sí, ese que nadie oyó, fue música para el cielo. A veces piensas que fue castigo, pero fue protección. Fue entrenamiento. Fue un desierto necesario para despertar tu verdadera identidad, la de un elegido. Porque no se forjan guerreros en los templos cómodos, sino en las cuevas del alma, donde el clamor rompe el orgullo y deja solo lo eterno. Y si alguna vez pensaste que estabas hablando solo, te digo hoy, no estabas solo. Cada vez que cerraste los ojos y dijiste Dios, si estás ahí, dame una señal. Él lo anotó. Cada suspiro, cada lágrima escondida bajo la almohada, Dios lo convirtió en semilla de gloria. No era que nadie te veía porque no valías. Era que tu valor era tan grande que necesitaba ser separado por un tiempo. Había un silencio celestial necesario, un tiempo donde la prueba era más profunda que cualquier palabra humana. Porque lo que Dios está formando en ti, no es común. No es pequeño. Es legado eterno. Elegido, escucha esto con el alma, fuiste escuchado cuando nadie lo sabía. Fuiste visto por los ojos que realmente importan. El cielo lloró contigo, y ahora el cielo va a celebrarte. Porque tu temporada de lágrimas está llegando a su fin. Y lo que viene no se parecerá en nada a lo que perdiste. Si alguna vez creíste que nadie se dio cuenta, te equivocas. El Padre vio todo. Y si te permitió pasar por ese valle, es porque sabía que dentro de ti había algo que ni tú conocías aún. Algo que solo se activa en la oscuridad, la fe que no se apaga. La luz que no se rinde. El fuego que no se consume. No temas si fuiste invisible para los hombres. Porque fuiste eterno para Dios. Si este mensaje estremeció tu alma, comenta el número 40. Lo harás como señal de que tú también lloraste en silencio, pero sigues creyendo. Porque ese llanto fue escuchado por Dios, aunque nadie más lo supo. Elegido, aunque sentiste que el mundo te ignoraba, hubo un propósito divino en cada lágrima derramada. No fue casualidad que nadie entendiera el peso que llevabas en tu alma, ni que tu dolor permaneciera oculto tras una sonrisa. Porque Dios estaba preparando algo mucho más grande para ti, algo que solo se revela cuando el alma está lista para abrazar su verdadero llamado. Piensa en todas esas noches en las que el silencio parecía más fuerte que cualquier consuelo. En esos momentos en los que te preguntabas por qué tu sufrimiento parecía invisible para los demás. No fue por falta de valor ni por falta de importancia. Simplemente era el proceso sagrado que Dios tenía para ti, un tiempo de prueba, de preparación y de fortalecimiento espiritual. En esos días oscuros,
cuando sentiste que nadie escuchaba tu llanto, estabas tejiendo una relación íntima y profunda con Dios. Porque a pesar de la soledad humana, no estabas solo. Dios estaba ahí, escuchando cada suspiro, atendiendo cada lágrima, absorbiendo cada dolor que parecía no tener sentido. Esa conexión invisible, esa presencia silenciosa, fue el refugio para tu alma cansada. Aunque los hombres no vieron tu lucha, Dios estaba cerca, custodiando tu espíritu, alimentando tu fe en lo oculto, para que pudieras resistir y mantener viva la esperanza en medio del desierto emocional. Este proceso no fue fácil, porque el desierto espiritual es uno de los terrenos más duros para el elegido. Sin embargo, es allí donde se forja la fuerza real, la fe que no depende de las circunstancias, sino que nace del encuentro directo con el corazón de Dios. En ese espacio íntimo entre tú y el Creador, aprendiste que las lágrimas no son señales de debilidad, sino manifestaciones de un alma valiente que se niega a rendirse. Recuerda que las pruebas más profundas a menudo llegan cuando menos lo esperamos, y que el dolor no es un castigo, sino una preparación para lo que está por venir. Dios no te abandonó, elegido, sino que estuvo trabajando en secreto, moldeando tu carácter, desarrollando tu paciencia y encendiendo la luz que pronto brillará con intensidad. Aunque el mundo te haya ignorado, aunque hayas sentido que tus lágrimas caían en vano, ese llanto fue un testimonio silencioso para el cielo. Fue una plegaria que no necesitaba palabras, solo la sinceridad de un corazón que buscaba respuestas y que confiaba, a pesar de todo, en la promesa divina. Hoy, aunque la herida aún pueda doler, esa misma herida es la marca de tu fortaleza espiritual. Porque nadie puede caminar por esos caminos oscuros sin salir transformado. Y tú, elegido, has salido más fuerte, más sabio, más conectado con el propósito eterno que Dios ha depositado en ti. Por eso, no permitas que el ruido del mundo te haga dudar de lo que Dios ha hecho en ti en silencio. No dejes que la ausencia de reconocimiento humano apague la llama de tu espíritu. Tu historia no depende de los ojos mortales, sino de los ojos eternos que te han visto y amado desde el principio. En el fondo, ese llanto que nadie oyó fue la señal de que tu alma estaba despertando para cumplir un destino que solo el cielo conoce. Y aunque la oscuridad parezca larga, la luz que Dios ha sembrado en ti es más fuerte y jamás se extinguirá. Elegido, en el camino que has recorrido, aprendiste que la soledad no es ausencia, sino una presencia que se siente en lo profundo del alma. Mientras otros veían solo tu apariencia, Dios contemplaba cada batalla invisible que librabas por dentro. Ese llanto silencioso era un grito sagrado, un lenguaje que solo el Espíritu entiende. Es importante entender que la verdadera fortaleza no nace en la comodidad, sino en la adversidad. Cuando sentías que nadie estaba a tu lado, en realidad estabas siendo moldeado para un propósito mayor. Cada lágrima que derramaste fue un acto de fe, aunque ni tú mismo lo supieras en ese momento. Porque llorar cuando nadie te ve, cuando nadie responde, es un acto valiente que solo los elegidos conocen. Este proceso de invisibilidad fue una preparación divina. Dios estaba cultivando en ti una sensibilidad espiritual única, un corazón que puede reconocer su voz en medio del silencio. Esa sensibilidad es un regalo raro, porque no todos pueden escuchar lo que el mundo no dice, ni ver lo que nadie más nota. Además, ese tiempo de oscuridad te enseñó a confiar en lo invisible, a sostener la esperanza cuando todo parecía perdido. No fue un castigo, sino una invitación a profundizar en la relación con el Creador, a descubrir que la fe verdadera no depende de señales externas, sino de una convicción interna inquebrantable. Elegido, la invisibilidad que sufriste no fue para que te olvidaras de ti mismo, sino para que te reencontraras con tu esencia. Fue un llamado a despertar la luz que ya llevaba tu espíritu, esa chispa divina que ni siquiera las tormentas pueden apagar. Porque la luz que Dios puso en ti está destinada a iluminar caminos que otros no pueden ni imaginar. Y aunque hoy puedas mirar atrás y ver ese periodo como un tiempo de vacío, es importante que reconozcas que fue un espacio sagrado. Fue la forja donde tu carácter se fortaleció, donde aprendiste a caminar con los ojos del alma abiertos, a escuchar la voz que no se oye con los oídos. Tu llanto fue escuchado por el único que realmente importa, y eso te ha hecho más fuerte que cualquier circunstancia. Porque mientras los demás se distraían con lo superficial, tú estabas acumulando una sabiduría profunda,
un entendimiento espiritual que te convierte en un faro para quienes aún caminan en la oscuridad. Confía, elegido. Todo lo que viviste tenía un propósito celestial. Las lágrimas que nadie vio fueron la semilla de una cosecha abundante que está por llegar. Dios nunca abandona a sus elegidos, y aunque las pruebas hayan parecido eternas, tu luz está destinada a brillar con una intensidad que nadie podrá apagar. Elegido, el silencio que rodeó tu llanto fue un espacio sagrado donde se gestó la transformación más profunda de tu ser. Porque en la aparente soledad, en ese vacío que parecía infinito, Dios estaba tejiendo la trama de tu renacimiento espiritual. Nadie vio tus lágrimas, pero cada una era un latido del alma que vibraba en sintonía con el propósito divino. Este tiempo de aparente abandono fue una invitación a mirar hacia adentro, a descubrir que la fuerza que necesitas no viene de los aplausos externos, sino de la luz que arde dentro de ti. Fue un momento para aprender a confiar en lo invisible, a caminar por la fe cuando la vista está nublada, y a entender que la verdadera batalla se libra en el corazón. El llanto silencioso fue el lenguaje secreto de un alma que no se rindió, que resistió la tormenta sin perder la esperanza. Fue una oración muda, un grito silencioso que llegó directo al trono celestial. Porque Dios no necesita palabras para escuchar, Él conoce el lenguaje de los suspiros y entiende el peso de cada lágrima. En ese proceso, aprendiste que el dolor no es un castigo, sino una preparación. Que cada lágrima derramada fue una semilla que el cielo plantó para que en su tiempo brotaran frutos de esperanza, fortaleza y victoria. Dios estaba moldeando tu espíritu, afinando tu fe y preparando un corazón capaz de sostener grandes promesas. Elegido, es en esos momentos de prueba cuando se forja la verdadera identidad espiritual. No te confundas pensando que el silencio del mundo es un reflejo de tu valor. Porque el mundo solo ve lo superficial, pero Dios ve el corazón, ve la perseverancia, ve la llama que arde en lo profundo. Por eso, aunque nadie te haya visto llorar, ni comprendido tu dolor, tu historia está escrita en el libro eterno. Cada lágrima cuenta, cada suspiro es un testimonio, cada instante de soledad fue el crisol donde tu espíritu se fortaleció para cumplir el llamado divino. Hoy, estás más cerca que nunca de la victoria. El llanto que nadie oyó es la señal de que tu alma está lista para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. Porque en medio de la oscuridad, tu luz nunca dejó de brillar. Y esa luz será la que guía a muchos hacia la verdad y la esperanza. No olvides, elegido, que aunque el camino haya sido duro, no ha sido en vano. Cada lágrima que derramaste fue un paso más hacia el destino glorioso que Dios preparó para ti, un destino donde serás reconocido, amado y celebrado por la luz que nunca se apagó en tu interior. Elegido, en lo profundo de tu historia hay un secreto que pocos comprenden, tu llanto oculto fue el puente hacia un encuentro divino que transformó tu alma para siempre. Cuando nadie te vio sufrir, Dios no solo escuchaba, sino que actuaba en silencio, preparando un camino que solo tú podrías recorrer, con las fuerzas que Él mismo te fue dando. Es fundamental que entiendas que las pruebas que atravesaste no fueron castigos ni coincidencias, sino etapas necesarias para despertar el guerrero espiritual que hay dentro de ti. Porque el elegido no es alguien que simplemente recibe bendiciones sin lucha, sino aquel que a través de la oscuridad encuentra la luz, el que con lágrimas invisibles construye su fortaleza. Piensa en ese momento en que sentiste que todo se desmoronaba, cuando parecía que las fuerzas te abandonaban y la tristeza llenaba cada rincón de tu ser. Aunque el mundo no te veía, Dios sí estaba presente, sosteniendo tu alma, recordándote que no estabas solo y que cada lágrima tenía un propósito sagrado. Ese llanto silencioso fue la expresión más pura de fe, porque seguías creyendo a pesar del dolor, confiando en un Dios que no siempre se muestra, pero que nunca abandona. Ese acto de fe, aún sin palabras, es lo que te ha mantenido de pie cuando las circunstancias intentaban derribarte. Además, en esa soledad aparente, aprendiste lecciones que solo el corazón que ha llorado conoce, la humildad que nace del quebranto, la paciencia que se cultiva en la espera. Y la esperanza que florece cuando todo parece perdido. Estas lecciones son el legado invisible que Dios ha escrito en ti, un tesoro espiritual que te acompañará siempre. El camino no ha sido fácil, elegido, pero recuerda que el dolor purifica, y que las lágrimas derramadas son el agua que riega la semilla de una nueva vida. Dios está preparando un despertar para ti,
una bendición que se manifestará en el momento perfecto, cuando estés listo para recibirla con el corazón abierto. No permitas que el pasado de silencio y tristeza defina tu futuro. Porque la historia que Dios está escribiendo contigo es de victoria, de luz y de un propósito eterno. Ese llanto que nadie vio es la evidencia de que tu alma está destinada a grandes cosas, a ser faro en medio de la oscuridad para otros elegidos como tú. Confía, porque tu dolor no fue en vano. Todo lo que has vivido es parte de un plan divino que solo Dios comprende por completo. Y aunque el mundo no haya visto tus lágrimas, el cielo ha estado atento, escuchando tu llanto y preparando bendiciones que superan cualquier expectativa. Elegido, llegamos al momento donde la verdad más profunda debe resonar en tu corazón, aunque nadie vio tus lágrimas, aunque el mundo ignoró tu dolor, Dios estuvo allí escuchando cada suspiro, cada gemido silencioso que tu alma emitió en la oscuridad. Esa presencia divina nunca te abandonó, y hoy te revelo que tu llanto no fue en vano, fue un puente invisible que conectó tu espíritu con el cielo. Tu historia es la de un guerrero espiritual que, en medio de la soledad, aprendió a levantar la mirada hacia lo alto, confiando en un Dios que actúa en silencio pero con poder. No eres el fruto del azar ni una casualidad del destino, fuiste elegido para un propósito divino, y esa elección se confirma en cada lágrima que derramaste, porque fueron ellas las que abrieron caminos invisibles para ti. Recuerda, elegido, que la verdadera fe no se mide en la ausencia de dificultades, sino en la fuerza con la que se permanece firme cuando todo parece perdido. Tu llanto, aunque oculto, fue un acto de resistencia, un testimonio de que, aunque el mundo callara, tu alma clamaba por justicia, por paz, por la promesa de un mañana mejor. Dios no solo escuchaba, sino que estaba trabajando detrás de escena, preparando puertas que ni siquiera imaginabas. Mientras otros ignoraban tu sufrimiento, Él tejía una red de protección y bendición alrededor de ti. Cada lágrima que nadie vio fue un ladrillo en la construcción de tu legado espiritual. Este es el momento para que reconozcas que tu dolor tiene un significado profundo, que cada instante de tristeza fue el abono para la tierra fértil donde crecerán tus victorias. Dios usó tu llanto para purificar tu corazón, para liberar cargas invisibles, para preparar tu espíritu para las bendiciones que hoy comienzan a manifestarse. Es hora de que dejes atrás el peso de la invisibilidad, de que te levantes con la certeza de que ya no estás solo. Dios ha escuchado tu llanto y ahora está listo para mostrarte el fruto de tu perseverancia. Tu historia está cambiando, y la luz que ha estado creciendo en ti pronto brillará con una fuerza imparable. Elegido, si este mensaje tocó tu alma, si sientes que tu corazón late con una nueva esperanza, te invito a que hagas algo poderoso, comenta 777. Necesito que 40 elegidos se unan para que pueda liberar una revelación especial para aquellos que lloraron en secreto y todavía creen. Porque tu llanto no fue en vano, fue una oración que el cielo ya empezó a responder. No estás solo, elegido, y tu tiempo de victoria está cerca. Confía en que Dios está preparando algo extraordinario para ti, algo que transformará tu vida y te elevará a un nuevo nivel de bendición y propósito. Recuerda siempre que tu valor no se mide por lo que el mundo vio, sino por lo que Dios vio en ti desde el principio, un alma fuerte, perseverante y destinada a brillar en medio de la oscuridad.